Bueno, ya la tenemos en línea a Luciana Coria, que es licenciada en comunicación, es directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan, de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Por donde habremos paseado alguna vez, San Pablo? Por donde hemos andado. Yo sigo paseando por ahí porque doy clases ahí Es verdad, es verdad. Si bien pertenezco a filosofía, estoy en el CUIM, que es el Complejo Universitario Islas Malvinas, porque, digo, venimos hablando de esta cuestión de las libertades que pareciera que son pregonadas nada más. Milei ha firmado en estos días un DNU con el cual limita el acceso a la información pública. Y queremos ver qué opina Luciana. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ariel, Mauricio. Bien, muy bien. Gracias por el tiempo, un viernes a esta hora, bueno, con la vida que uno tiene en la casa, ¿no? No, claro, no, por favor, además muy agradecida por la invitación y creo que estos temas, hay que dar estos debates porque, bueno, son temas que preocupan. Y si no los vamos a conocer, porque muchas veces la gente no entiende que esto, bueno, un decreto que modifica una ley o restringe una ley y bueno, vamos perdiendo derechos. Entonces, los medios tenemos que justamente, cualquiera sea sus plataformas, sus redes o desde la misma universidad, de las aulas, tenemos que hacer llegar esta información para que se sepa qué está pasando, y más cuando hay una restricción de un derecho. ¿Por qué es un derecho el acceso a la información pública? Bueno, de entrada es un derecho porque está consagrado como una ley, ¿sí? Y una ley que a su vez está amparada por instrumentos, digamos, o por estándares internacionales. Yo les puedo nombrar así muy poquitos porque, bueno, si no me sale la profe de adentro y se hace largo, pero tenemos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece la libertad de expresión justamente como un derecho humano, la capacidad y posibilidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de poder expresarnos a través de cualquier medio y de recibir también información. Entonces, nosotros por eso es que decimos, al igual que se estaban manifestando ustedes, Ariel y Mauricio, que el decreto 780 del año 24, el reciente decreto del presidente Milei, lo que hace es restringir la aplicación de una ley, que es la ley 27275, que en términos generales es la ley de acceso a la información pública, y lo que dice es que toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información de cualquier entidad de la administración pública. Entendido esto, que en el momento en que vos sos un funcionario público, seas un presidente o formes parte de la legislatura provincial o como un concejal de un municipio, te convertís en una persona pública. O sea que todas las acciones que vos lleves adelante forman parte del interés público, como le llamamos también. Por lo tanto, si concitan de alguna manera el interés público, tienen que regirse por esta ley. Entonces lo que se está modificando, lo que se está haciendo es restringir el derecho a acceder a la información pública. Y puntualmente, ¿cuáles son las cosas como limitantes? Bueno, en realidad lo que quiere, en realidad lo que manifiesta este decreto, el 780, dice que el gobierno en cualquiera de sus instancias puede negar el acceso a la información pública que pida cualquier tipo de ciudadano cuando se trate de datos privados de los funcionarios. Entonces ahí entramos en una cuestión, ¿no? Esto de datos privados. Vos cuando te convertís en funcionario, vos sos un personaje, una personalidad pública, claro. Bien, un personaje que forma parte de esta administración pública tal cual lo establece la ley. ¿Sí? Porque es un decreto que modifica esta ley, que es la de acceso a la información pública. Entonces, ¿qué hace? De alguna manera, digamos, es ampliar el secreto y dar como más discrecionalidad al dejar que sean los mismos funcionarios públicos que definan si en realidad algo es público o no, o qué información, o qué documento es público o no, o cuál forma parte de la esfera privada o no, cosa que antes la ley, justamente esta ley, la 27275, cualquier tipo de acción que vos llevas adelante como funcionario público, tenía que ser de conocimiento de
la comunidad, de la sociedad en general. Entonces, claramente aporta discrecionalidad. Y aparte la subjetividad de que sea el funcionario quien defina qué es un documento público y qué no es un documento público, o qué pertenece a la esfera, o qué forma parte de la esfera privada y qué no forma parte de la esfera privada y pasa a ser de la esfera pública. Y recuerden un poco también cómo surge esto. A ver, la excusa fue, lo digo así, fueron los perros de Milei, es así. Fue a causa de la cantidad de preguntas que se hacían sobre bueno, los animales que tiene muertos, Milei, y los gastos que se hacían en relación a eso. Claro. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que también debería ser de acceso público cuánto costaron las cuchas, que las hemos pagado todos, ¿no? Los caniles que construyeron. Viste que nunca se supo más nada sobre eso. Qué peligroso que es esto que contás, ¿no? A mí no me deja de asombrar este complejo de monarcas que tienen los funcionarios de este gobierno, ¿no? Quieren decidir ellos todo con el dedo, todo lo que está reglamentado, todo lo que ha llevado discusiones, todo lo que adhiere incluso a acuerdos internacionales, todo claro, eso se lo pasan por las bolas, no les importa. Es así, porque, y lo más peligroso, hay dos cosas aquí importantes para decir. La ley, la 27275 de acceso a la información pública, es un instrumento central para la transparencia del Estado, ¿sí? Y además también es un instrumento central para luchar contra la corrupción, justamente, ¿no? Entonces, esto se ve totalmente limitado. ¿Por qué? Porque las decisiones de los funcionarios públicos priman justamente sobre el derecho a acceder a la información. Ahí es por eso yo hablaba de esta subjetividad, hablaba de esta discrecionalidad, como para tratar de ser lo más clara posible en relación a este decreto, ¿no? Eso es claramente muy peligroso, porque cualquier acción o cualquier política, ¿no?, que restrinja derechos es peligrosa. ¿Sí? Entonces, por eso tantas asociaciones también, entidades y demás se han manifestado en contra, más de 70 entidades en todo el país, entre ellas muchísimas universidades, principalmente públicas del país, también se han manifestado en contra de este decreto, justamente porque lo que hace es cercenar claramente un derecho. Vos recién citabas esto de, bueno, de los perros, de la intimidad, de si los perros viven o no viven y todo aquello que se suscitó con el tema perros del presidente. Pero yo quiero recordar que si no fuera por la ley que estaba vigente en ese momento, que es la ley de información pública, no nos hubiéramos enterado que este gobierno saca el oro del país en aviones. Exactamente. Exactamente. Por eso es tan importante, y yo lo decía recién, si nosotros consideramos, y según los estándares internacionales que toma nuestra Constitución Nacional cuando se reforma en el 94, todo apunta hacia la consolidación de la comunicación como un derecho humano. ¿Y esto qué significa? Lo digo así para que sea porque lo tenemos que tratar de entender todo. Sí. La comunicación como derecho humano, o sea, entender a la comunicación como un derecho habilitante de otros derechos, ¿sí? Entonces es nuestra función contarle a la gente que se están restringiendo derechos, ¿sí? Eso para que sea la ciudadanía misma la que pueda expresar y decir, no, esto no puede ser, porque además nosotros estamos adhiriendo a estos estándares internacionales que están sobre cualquier ley nacional, ¿sí? Porque son justamente internacionales. Entonces, bueno, insisto en esto de que qué importante que es contar qué es lo que está pasando, y cuando hay una limitación, una restricción de un derecho, que como ciudadanos y ciudadanas sepamos qué está pasando y lo peligroso que es no es nada más que un decreto, ¿sí? Es la restricción de un derecho importantísimo, de poder acceder a la información de cualquier entidad que forme parte de la administración pública. Bueno, en medio de esta distopía, me parece también peligroso, como decía Ariel, cómo dejamos que sigan avanzando
¿Cómo dejamos que sigan avasallando los derechos de todos, absolutamente de todos los argentinos y argentinas? Pensaba en los periodistas que quieren preguntar de dónde están, y pensaba, la verdad... Algunos se han muerto ya. Algunos ya se han muerto. Eso que querían preguntar, que aplaudían. ¿Se acuerda? Cuando se abría el telón. Algunos ya se murieron, querido. Unos están complicados, Sí, pero bueno... con causas judiciales. Pero bueno, cosas que pasan, Casimiro. Con respiradores. Sí. El tema es, bueno, si te imaginabas en un momento a un presidente de la nación, con la investidura que corresponde, tratar a los periodistas de ensobrados, ¿no? La manera violenta, ¿no? Esta persecución, ¿no? No, sí. Sí, perdón. No, sí. Te imaginabas, digo, yo a veces miro todo esto y bueno, ¿no? Qué sé yo. A veces pienso en las cosas que aprendí en la facultad, en la universidad, bueno, que me cambió la vida. Digo, está todo muy alejado de los libros. Está todo muy alejado de los libros y de la ley, ¿sí? Y que hace a la democracia, ¿sí? Y a la garantía de los valores democráticos, de las instituciones y a todo lo que hace a la democracia. ¿Bien? Entonces, a medida que vayamos perdiendo derechos, ¿sí? Nos alejamos más de nuestros valores democráticos como república. Entonces, eso es muy preocupante. O sea, escuchar a un vocero decir no le tengan miedo a la represión, bueno, ya es también algo que nos tiene que dar mucho temor y nos tiene que llevar a la acción, ¿no? O sea, a la acción, a comunicar, a contar qué está pasando. Que bueno, justamente ir y seguir y preguntar en el caso de todos estos periodistas que están ahora mucho más silenciados ante el vocero presidencial en este momento e igual tenemos que continuar con nuestra labor, que es la de poder de comunicar. Es nuestro deber en este momento hacerles saber a los ciudadanos qué es lo que está pasando. Luciana, y ¿qué hay con respecto a la cuestión del discurso, digamos, ¿no? Del discurso que sobre todo impera en las redes sociales respecto de estigmatizar a ciertos sectores de la población, ¿no? Los cucas, los chorros, los artistas, los artistas, los planeros, los ensobrados, la universidad que adoctrina, todas estas frases o eslogans que son como, bueno, los periodistas ensobrados también, ¿no? Los vagos, agarrar la pala, digamos, todos esos eslogans que funcionan tanto y que calan tan fuerte o que son tan fáciles de asimilar por las personas, ¿no? Sí. Y lamentablemente, Ariel, o sea, la mayoría de los votantes fueron votantes jóvenes, de quienes votaron a este gobierno, ¿no? Un gran número de votantes fueron los jóvenes, que son justamente los que, no digo que sean los únicos, obviamente, pero son los que más consumen las redes sociales. Y en este sentido, toda la estrategia comunicacional de Milei, digamos que es muy buena en relación a lo que ellos quieren lograr, ¿sí? Su contenido, su objetivo, nosotros que tenemos una mirada enfocada en los derechos y en los derechos humanos y demás, y en el cuidado también de la democracia y en todo lo que yo te expresaba recién, lo vemos peligroso, porque justamente son discursos de odio. O sea, y la reproducción del discurso de odio no requiere de argumentos, entonces es mucho más fácil replicarla. Entonces es vago, no trabaja, listo. Todos replican que es vago, que no trabaja. Además tiene una violencia en su discurso que bueno, que lo que está haciendo es justamente que eso se replique principalmente en primer lugar en estos grupos más jóvenes, que bueno, que en realidad él tiene adoctrinado y que trabajan justamente para reproducir estos discursos. Y es lo que vemos en redes, en plataformas y demás, yo no digo que sea únicamente los jóvenes, pero hay toda una estrategia comunicacional muy bien armada y está muy bien pensada. Esto no es de un día para el otro. Está pensado y está armado para que funcione de esta manera y que la gente esté enojada, ¿sí? Alguno de ustedes lo decía recién, ¿no? La gente está enojada con Milei, siente que se equivocó con su voto, y por otro lado
¿qué nos están queriendo o transmitir o meter en la cabeza de alguna manera? Bueno, esto pasa por el zurdo, esto pasa por el Cuca, esto pasa por el Cristina, y esto pasa, o sea, todo es culpa de lo que teníamos y de lo que había. Y hay un discurso homofóbico, xenofóbico, y en contra de todo lo que hace a lo plural o sea, todo lo que hace a los valores democráticos. Yo digo, esto punta directamente hacia eso en mi modo de ver, esa violencia verbal que parte ya desde el presidente con sus manifestaciones de odio y con ese discurso, digamos, tan agresivo, ¿no? Luciana, recién hablabas de los pibes y te quería preguntar, ¿no? ¿Qué ves en los pibes, ¿no? Por supuesto, específicamente de comunicación y bueno, y los pibes que ves que pasan por ahí. Te lo pregunto porque ya tenemos unos cuantos años acá con San Paolesi y justamente nos tocó estudiar en esa década nefasta que fue la década del 90, ¿no? Me acuerdo de Fukuyama y la muerte de las ideologías, así que imagínate, me lo da una docente. Bueno, el tema es eso, ¿no? ¿Qué estás viendo en los pibes? Para nosotros en el 90, bueno, lo vivimos y medio que nos pasó por encima, digamos, ¿no? ¿Qué estás viendo en los pibes, los comunicadores? Por lo menos en mi caso apareció después la política, que también me dio otra mirada justamente como comunicador. ¿Qué hay ahí? ¿O qué ves? Bueno, pues yo particularmente soy profe de primer año, así que estoy con los chicos los más pequeños. Estoy en una materia que se llama, soy titular en una asignatura que se llama Políticas Públicas de Comunicación, que justamente, bueno, trabajamos todos estos temas y partimos, ¿no?, del inicio y de los primeros esbozos de libertad de expresión, de querer manifestar o de querer dejar anclado o sustentado en algún lado la importancia que tenía la libertad de expresión que data de muchísimos años, y en ese marco nos encontramos cuando entramos en los debates con los estudiantes, la verdad que nos encontramos con opiniones diversas. Muchos en realidad no se animan a expresar lo que realmente piensan, pero sí lo vemos mucho en los trabajos prácticos, en cómo se expresan en relación a la libertad de expresión, vemos mucho esto que yo les decía recién de los discursos de odio. O sea, sí, tiene que existir la censura y en realidad nuestros estándares internacionales no permiten la censura previa, sí las responsabilidades ulteriores, es decir, la responsabilidad después de que vos digas algo, ¿sí? Pero no la censura previa. Y muchos estudiantes se manifiestan a favor de, bueno, no, pero tendríamos que censurar previamente. Hay algunas excepciones, obviamente, ¿no? Pero tendríamos que censurar previamente, porque esto no puede ser, porque esto, aun cuando incita a la violencia, ¿no? Pero sí tendrían que existir las responsabilidades ulteriores. Entonces sí vemos que existe un grupo mayoritario de estudiantes que se acreditaron principalmente obviamente el año pasado con este boom de este presidente canchero, con la campera de cuero y demás, y ese discurso descontracturado y una motosierra agresivo, en la calle, la motosierra y demás, sí. siempre haciendo alusión a cuestiones de agresión, pero ya este año también hemos notado que están viviendo lo que viven, o sea, se está viendo reflejado la situación económica en sus hogares. Entonces, uno nota que más allá de que, bueno, algunos todavía se quieren aferrar a este discurso del presidente, otros ya están entrando en crisis en relación a esto, porque ven que el papá se quedó sin trabajo, o que la mamá también se quedó sin trabajo, que tienen que tener 2 trabajos y además estudiar, y tienen que cuidar a la hermana, y porque la mamá tiene que tener ahora 2 trabajos, porque ya con un laburo no alcanza, ¿está bien? Y más si son jefes o jefas de familia. Entonces lo viven en carne propia, si viven la crisis en carne propia. De hecho, nosotros hablamos mucho de nuestro problema docente y salarial cada vez que vamos a hacer un paro, ¿sí? Les explicamos qué pasa, ¿sí? El 50% de los docentes de las universidades nacionales estamos por debajo del índice de la pobreza, ¿está bien?
Tenemos salarios inferiores. El 50% de los docentes de las universidades públicas de todo el país. O sea, es una cifra alarmante, realmente. Y somos quienes tenemos el rol y la función, como todos los docentes y demás, de formar a estos estudiantes. Y que bueno, y que también esto siga con un ciclo de producción, por decirlo de alguna manera, infinita, digamos. Entonces, creo que lo están viviendo en su casa, entonces el discurso empieza a cambiar un poco, o aunque sea, ellos empiezan a cuestionarse algunas cosas. ¿Sí? Claro. Yo en realidad apoyé, profe, pero sí me estoy dando cuenta que en relación a esto, y bueno, no está bien, porque hay mucha gente desempleada, porque tengo a mi papá, a mi tío, y te cuentan la experiencia además que tienen. Sí, lo mal que la están pasando en ese sentido. Entonces eso lo vemos muchísimo con nuestros estudiantes. Principalmente con los del primer año, que tenemos que es masivo, sí, estamos teniendo cerca de 180, 190 estudiantes en primer año. Entonces, bueno, lo vemos. Me parece que por suerte estamos como de alguna manera están cayendo a cuenta o en cuenta de lo que ha significado, de lo que significa todas estas transformaciones. Lo nuevo. Sí. Ponele. Lo nuevo que es muy viejo y que es muy rancio. Ponele. No, me parece interesantísimo escucharte. ¿Pensás que puede, digo, no quiero hacer futurología, pero pensás que puede haber algún tipo de legislación, incluso a nivel mundial, o que van a quedar finalmente desnudadas las redes sociales respecto de la trampa y la manipulación que ejercen sobre las personas? Y yo creo que bueno, hay varios países que tienen regulaciones en relación a algunas plataformas, ¿sí? Recuerden que además van surgiendo, van emergiendo. El campo de la comunicación es totalmente dinámico, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre estamos en procesos de cambio. Esto lleva a que las regulaciones, justamente, si hablamos de Internet en general, algunos países han intentado o están intentando regular a través de normativas, obviamente, y otros países están en el debate. De hecho, nosotros en Argentina nos estamos dando hace ya mucho tiempo este debate a medida también que van emergiendo otras plataformas, otros soportes y demás, hasta dónde se puede, ¿sí? O sea, hasta dónde puedo yo insultar, decir cualquier cosa porque no sé, soy homofóbico, entonces puedo decir lo que quiera y de esa manera deslegitimar o vulnerar el derecho de otra persona, solamente porque quiero y porque estoy en una red social. Claramente más difícil hacer un medio tradicional, porque seguramente voy a tener que después de tener responsabilidades ulteriores en relación a lo que hice, ¿sí? Pero bueno, en este momento está todo libre de alguna manera. Hay algunas plataformas que ponen sus propias limitaciones, lo digo, caso de Instagram, caso de YouTube y demás, pero hay otras que no lo hacen. Entonces hay un gran debate teórico en relación hacia cómo y hacia dónde y cómo debe ser la implementación de una normativa que ayude a garantizar que no se pueda decir cualquier cosa, ¿sí? ¿Sí? Porque uno sabe, hasta también en el marco de otras normativas, como la Convención Interamericana de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y cómo va a vulnerar también un derecho de un niño y adolescente. Entonces, yo lo veo muy difícil en este momento. Cualquier ley que amplíe derechos, yo la veo muy difícil en un gobierno como este. ¿Sí? No creo que este sea un gobierno que lo que busque justamente sea ampliar derechos y no restringirlos. Sí. A mí se me ocurre pensar que va a ir por otro lado, ¿no? Que va a haber alguna transformación de este fenómeno de las redes sociales. Digo, así como estamos en pleno furor y ya viendo algunos resultados o algunas cosechas de lo que ha sembrado, claro. ¿no? De lo que ha manipulado, le diría yo. De lo que ha manipulado, sí, los discursos de odio, bueno, digamos, todo de lo que venimos hablando, ¿no? Tengo la esperanza de que haya una toma de conciencia individual respecto de que lo que pasa en redes sociales no pertenece
no es real, no pertenece a la vida, al hacer diario, a lo que venimos como seres humanos también, claro. ¿no? Que es a compartir, Sí. a estar con un otro. A dar humanidad, sí, 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 Claro. sí. Qué sé yo, no sé. Bueno, ya lo veremos qué es lo que pasa, si nos da, No, y bueno, si igual Dios nos da vida. igual es muy Eh, promisorio, o sea, es muy positivo y está muy bien que está linda esa mirada de pensar que, que tiene que partir de uno y quizás no de esperar dar la reglamentación que nos diga hasta dónde podemos, sino bueno, ser conscientes y ser responsables en relación a lo que decimos mm, y las consecuencias que puede tener lo que escribimos o lo que mostramos y mm. demás. O también ser consciente de que no hay que tomar decisiones respecto de lo que te dicen las redes sociales, Claro. digamos, ¿no? Porque También, está también. está en juego el futuro de un país, o sea, el futuro a años, a muchos años de un país, ¿no? No sé cómo vamos a salir Sí, de, sí, sí. de esto, ¿no? Y algo cortito y No, un bueno, par. por ahí Sí. sí. Sí, Luciana, termina. No, entenderlo así como decía Ariel, me parece que ojalá pudiésemos todos entenderlo como tal, ¿no? Como un instrumento también para informarnos, porque en muchos casos es así, Ujú. pero saber diferenciar cuando nos estamos informando y cuando estamos nada más que mirando comentarios de distintas X personas. Bueno, tomarlo como eso, nada más que un comentario, una opinión o algo armado, entendiendo que existen muchísimos de troyanos, como les dicen también, y de trolls haciendo su trabajo, ¿no? Ujú. Muy despacito, socavando ahí. Mm. Mm. Y pensaba también, ¿no? Que espero que la historia y la academia le den un párrafo a la enorme responsabilidad que ha tenido el periodismo, algunos comunicadores y algunos medios de comunicación con el regreso justamente de este neoliberalismo, ¿no? No quieren saber nada los periodistas con hablar de Hay este que- tema. Te ponen bueno. el grito en el cielo. Pero bueno, pero es así, es así. Y bueno, sí, está la responsabilidad de los comunicadores. Nosotros intentamos desde nuestras aulas, siempre enmarcados, como decía recién, en este paradigma de la comunicación, como entender a la comunicación como un derecho humano, y eso lo reforzamos en las cátedras y atraviesa nuestros planes de estudio, nuestro plan de estudio, el actual y el anterior también, e intentamos llevarles esto y que sean ellos quienes puedan criticar y que puedan analizar a la luz de autores, a la luz de teorías, a la luz justamente de lo que ven. Les llevamos casos concretos y bueno, ellos se dan muchas veces cuenta de, Ujú. "Che, es un horror esto, o esto no está bien, esto puede llegar a niños, niñas, adolescentes, esto fomenta el odio, puede hacer que a alguien se le ocurra después